Se produjo un cambio de trascendencia en la historia universal cuando los tres generales, en vez de obedecer al Senado y respetar las leyes de Roma, se unieron para formar un triunvirato y dividir, con tanta facilidad como si fuera un botín de guerra fácilmente ganado, un poderoso imperio, que se extendía sobre una parte considerable de 3 continentes. En un lugar próximo a Bolonia, en la confluencia del Reno y el Levino, se levantó una tienda para la reunión de los 3 bandidos. Casi innecesario es decir que ninguno de los héroes marciales está dispuesto a fiarse de los otros 2. Con demasiada frecuencia, en sus proclamas, se habían llamado uno a otro villano, embustero, usurpador, enemigo del Estado y bandolero, para olvidar la depravación de sus aliados en perspectiva. Pero los que ansían el poder lo valoran no por sentimientos dignos de alabanza, sino pensando solo en el saqueo y no en el honor. Los 3 nombrados por sí mismos líderes del mundo, los 3 asociados se mantuvieron a notable distancia uno de otro hasta que se tomaran todas las precauciones. Tuvieron que someterse a un registro preliminar para evitar que llevaran armas ocultas. Cuando se convencieron de que todo estaba bien a este respecto, se saludaron con sonrisa amistosa y entraron en la tienda en que iban a incubar sus planes. Durante 3 días, Antonio, Octavio y Lépido estuvieron en esta tienda sin testigos. Estaban en discusión 3 puntos principales. En cuanto al primero, la partición del imperio. No se tardó mucho en llegar a una decisión. Convinieron en que Octavio ocuparía las provincias de África, incluso Numidia. Antonio tendría las Galias y a Lépido se le asignaba a España. Tampoco ofreció mucha dificultad el segundo punto: cómo iban a conseguir el dinero necesario para sus soldados y partidarios civiles, cuya paga estaba basada en meses. El problema fue rápidamente resuelto, de acuerdo con un sistema bien ensayado. Robaría las propiedades de los más ricos romanos, cuya pronta ejecución ahorraría gran parte de las dificultades. Cómodamente, sentados alrededor de una mesa, los triunviros redactaron una lista de 2000 de los hombres de mayor riqueza de Italia, entre los cuales figuraban un 100 de senadores. Cada cual contribuyó con los nombres de los que sabía que tenían el riñón bien cubierto, no olvidando a sus enemigos y adversarios personales. Con unos cuantos trazos de estilo, habían arreglado las cuestiones económica y territorial. Ahora llegaba el tercer problema. Quien desea fundar una dictadura debe, ante todo, para salvaguardar su gobierno, silenciar a los perpetuos opositores a la tiranía. Los independientes, demasiados poco en número, los defensores permanentes de esa inextinguible utopía, la libertad espiritual. Antonio propuso encabezar la lista con el nombre de Marco Tulio Cicerón. Cicerón era el más peligroso de todos los de su clase, porque tenía energía mental y anhelo de independencia. Se le marcó, pues, para morir. Octavio se horrorizó y rehusó su aprobación. Siendo todavía joven, no pasaba de los 20, no estaba endurecido y envenenado por la pérfida política, y se opuso a que tuviera comienzo su gobierno con la muerte del más distinguido hombre de letras de Italia. Cicerón había sido su consejero leal, le había alabado ante el pueblo y el Senado. Habían transcurrido pocos meses desde que Octavio había buscado la ayuda de Cicerón, había rogado el consejo de Cicerón, había acudido reverentemente al anciano como a su verdadero padre. Abochornado por la propuesta de Antonio, Octavio resistió con tenacidad. Movido por instinto sano, le repugnaba la idea de que este notable maestro de la lengua latina cayese bajo el puñal de un asesino pagado. Antonio, sin embargo, insistió, sabiendo perfectamente que el espíritu y la fuerza son enemigos irreconciliables y que nada puede ser más peligroso para una dictadura que un hombre prominente en el empleo del idioma. La lucha por la cabeza de Cicerón continuó durante 3 días, pero al fin se rindió Octavio, con el resultado de que el nombre Cicerón puso remate al que es, quizás, el documento más abominable de la historia de Roma. Esta última adición a la lista de los proscritos selló la sentencia de muerte de la República. Desde el momento en que Cicerón supo que se habían reconciliado los 3 que hasta ahora habían sido opositores uno a otro, comprendió que estaba perdido. Sabía que Antonio era un hombre de violencia y que él mismo, en sus Filípicas, había descrito demasiado vívidamente la codicia y idiosidad, la inescrupulosidad y la vanidad. La insaciable crueldad de Antonio para esperar que este miembro del triunvirato diera muestra alguna de la magnanimidad de César. Si quería salvar su vida, su único recurso era huir instantáneamente. Debía escapar a Grecia, debía buscar en Bruto, Casio y Catón el último campamento de los que estaban dispuestos a luchar por la libertad republicana. Parece que 2 o 3 veces meditó ensayar este refugio, donde podría al menos estar seguro de los asesinos que ya le daban caza. Hizo sus preparativos, informó a sus amigos, embarcó y partió. Sin embargo, una vez más vaciló a último momento. Familiarizado con la desolación del exilio, estaba dominado por el amor a su tierra natal y pensó que sería indigno pasar el resto de sus días emigrado. Un poderoso impulso que se sobreponía a la razón, que era opuesto a la razón, obligó al anciano a afrontar la suerte que le esperaba. Fatigado por todo lo que había acontecido, anhelaba al menos el descanso de unos cuantos días. Reflexionaría tranquilamente un poco más, escribiría algunas cartas, leería unos cuantos libros. Después de eso, que ocurriera lo que quisiera. Durante estos últimos meses, Cicerón se había ocultado, ya en un lugar del país, ya en otro, moviéndose tan pronto como amenazaba el peligro, pero jamás poniéndose fuera de su alcance. Como un hombre con fiebre pone continuamente en orden a sus almohadas, de igual manera Cicerón se trasladaba una y otra vez de un lugar de ocultamiento parcial a otro, ni completamente resuelto a hacer frente a sus asesinos, ni completamente decidido a eludirlo. Era como si estuviera siendo guiado en su pasiva disposición para el fin
por lo que había escrito en De Senectute, esto es, que un anciano no debe nunca buscar la muerte ni tratar de alejarla, porque la muerte debe ser recibida con indiferencia cuando quiere decidirse a venir. Para el hombre fuerte de alma no puede haber muerte vergonzosa. Encontrándose en este espíritu, cuando comenzó el invierno, Cicerón, que había ido ya a Sicilia, ordenó a sus servidores que se embarcaran con él para Italia. Él tenía una pequeña propiedad en Cajeta, conocida hoy como Gaeta. Allí podría mantenerse oculto algún tiempo. Allí desembarcaría. La verdad era que la fatiga, no solamente fatiga de los músculos o los nervios, sino cansancio de la vida, nostalgia del fin y de la tumba, se habían apoderado de él. Todavía podría descansar un poco. Una vez más podría respirar el fragante aire de su tierra natal. Una vez más despedirse del mundo. Allí gozaría de reposo, aunque solo fuera por un día o por una hora. Inmediatamente de desembarcar, invocó reverentemente los lares de la casa. Este hombre de 64 años estaba cansado en extremo y el viaje lo había agotado. Así es que se acostó en el cubículo, relajó sus miembros y cerró sus ojos. En un dormitar gentil pudo tener un gozo anticipado del descanso eterno que estaba próximo. Pero apenas encontró reposo cuando fue despertado por un fiel esclavo que entró atropelladamente en la habitación. Se observaron personas sospechosas, hombres armados y un miembro de la casa, uno a quien Cicerón había prodigado muchas bondades. Había, como recompensa, denunciado las idas y venidas del dueño. Que su señor huya instantáneamente. Una litera estaba pronta. Los esclavos se armarían para protegerlo. La distancia hasta el barco era corta, y entonces estaría seguro. El fatigado anciano rehusó moverse. ¿Qué ocurre? Estoy cansado de huir de un lado a otro y hastiado de la vida. Déjenme perecer en el país que he intentado vanamente salvar. A la postre, sin embargo, sus leales criados pudieron persuadirle. Esclavos armados condujeron la litera a través de un bosquecillo por una senda extraviada que los llevaría al embarcadero. Pero el traidor no quiso perdonar el precio prometido por el derramamiento de la sangre. Apresuradamente llamó un centurión y algunos legionarios, y persiguiendo a Cicerón a través del bosque, se apoderaron de su presa. Los portadores armados que rodeaban la litera se dispusieron a pelear, pero el dueño les ordenó que depusieran su actitud. En todo caso, su vida debía estar acercándose a su fin. ¿Por qué debían sacrificarse otros hombres más jóvenes? En esta última hora, el hombre que se había mostrado siempre tan vacilante, inseguro y rara vez valiente, demostró resolución e intrepidez. Como un verdadero romano, sintió que él, como un maestro de filosofía del mundo, debía afrontar esta prueba última muriendo sin espanto. Ante una orden suya, los esclavos se apartaron. Desarmado y sin oponer resistencia, Cicerón presentó su cabeza gris a los asesinos, diciendo con dignidad: He sabido siempre ser mortal. Pero los asesinos no querían filosofía, querían el premio prometido. No hubo demora. Con un poderoso golpe, el centurión puso fin a la vida del hombre desarmado. Así pereció Marco Tulio Cicerón, el último campeón de la libertad romana. Más heroico, más poderoso y más leal en esta hora final que lo había sido los miles y miles de horas que había vivido antes. A la tragedia siguió una sátira sangrienta. La urgencia con que Antonio había exigido este asesinato particular hizo suponer a los asesinos que la cabeza de Cicerón valía bien un precio especialmente bueno. Por supuesto, no llegarían a prever cuánto valor se atribuía al cerebro de este hombre por los intelectuales de su propio tiempo y de la posteridad. Pero podían comprender perfectamente la suma que sería pagada por el triunviro que tan ansioso se había mostrado de quitar de en medio a este enemigo. A fin de que no pudiera suscitarse cuestión sobre si eran ellos los que habían hecho el trabajo, resolvieron llevar a Antonio a una prueba incontestable. Sin el menor escrúpulo, el jefe de la banda segó la cabeza en las manos del muerto, las puso en un saco que cargó sobre el hombro cuando aún chorreaba la sangre, y se encaminó fogosamente hacia Roma para deleitar al dictador con la noticia de que el famoso campeón de la República Romana había sido sacrificado en la forma usual. El bandido menor, el jefe de los asesinos, no había calculado mal. El asesino mayor, el que había ordenado el crimen, mostró su alegría con generosidad principesca. Marco Antonio podía permitirse ser liberal ahora que habían sido sacrificados y robados los 1000 hombres más ricos de Italia. No menos de 1.000.000 de sestercios pagó el centurión por el saco manchado de sangre que contenía la cabeza y las manos del que había sido Marco Tulio Cicerón. Pero no quedaba satisfecha todavía con esto su sed de venganza. El odio feroz del hombre de la sangre al hombre superior en altura moral le permitió disponer una horrible afrenta. Inconsciente de que la vergüenza por este hecho recaería sobre él hasta el fin de los tiempos. Ordenó que la cabeza y las manos de la víctima fueran clavados en la tribuna desde la cual Cicerón había pedido al pueblo romano que se alzara contra Antonio y en defensa de la libertad de Roma. El populacho asistió al espectáculo al siguiente día. En medio del foro, sobre la tribuna, estaba expuesta la cabeza del último campeón de la libertad. Un gran clavo herrumbroso perforó la frente que había originado miles de grandes pensamientos. Pálidos y contraídos, cerrados, estaban los labios que habían emitido más dulcemente que ningún otro las resonantes palabras del idioma latino. Cerrados estaban los párpados, para ocultar los ojos que por espacio de 60 años habían velado a la República. Impotentes estaban las manos que habían escrito las más bellas epístolas de la época. Pero ninguna de las acusaciones que el famoso orador había lanzado desde esta tribuna contra la brutalidad, contra la furia del despotismo, contra el desorden, podría denunciar de manera tan convincente la eterna sinrazón de la fuerza, como lo hacía ahora la cabeza austera y silenciosa del asesinado. El terrible espectáculo de su cruel martirio
tuvo poder más elocuente sobre las masas intimidadas que los más famosos discursos pronunciados por él desde este profanado foro. Lo que se pretendió que fuera una humillación vergonzosa se convirtió en su última y más grande victoria.